Bien, estamos comenzando a grabar la clase. Empezamos con la resolución del examen de ingreso del año 2005, ¿no? De la materia de geometría plana. La pregunta número 1 nos dice, por un punto exterior a una recta, pasa una y solo, no, pasa una paralela a dicha recta. O sea, aquí hay una proposición. Por un punto exterior a una recta, pasa una sola paralela a dicha recta. La pregunta es, ¿será un axioma, un postulado, un teorema, un lema o ninguno? ¿No? Es la pregunta. ¿Ya? Bueno, esta proposición está, ¿no?, en el texto de Baldor, de geometría euclidiana. Entonces, este enunciado, pues, es un postulado. Está bien, es un postulado. Recordaremos que era un postulado, pues un postulado es una proposición cuya veracidad no es tan evidente, pero no necesita ser demostrada, ¿no? Eso es un postulado. Y es bueno que aprendan lo que es axioma, postulado y teorema, ¿no? Que son los más importantes. Después también lema también, ¿no? Que es una consecuencia de un teorema. ¿Está bien? Estaría bueno que no estaría, tienen que aprenderlo, ¿no? Por eso las primeras clases eran teóricas, ¿no? Para que aprendan justamente estos conceptos. ¿Ya? Entonces la respuesta es postulado, ¿no? Porque fíjense, dice, por un punto exterior de una recta pasa una sola paralela a dicha recta. En sí eso no necesita ser demostrado, ¿no? Si razonamos un poco, reflexionamos esta proposición, pues podemos ver que es evidente, ¿no? Aunque no tantos, es decir, un poco nos dificulta, ¿no? Pero también una clase les había dicho que ahora, digamos, ya diferenciar axioma de postulado, pues ya, digamos que ya no es muy popular, ¿no? Ahora la mayoría se llama axioma, axioma, ¿no? Porque para algunos les dije que puede ser esto muy evidente, para otros no tan evidente, ¿no? O sea, eso es ya más subjetivo, ¿no? Pero como estamos en geometría plana, en geometría euclidiana, pues bueno, vamos a seguir manejando el término de postulado, ¿no? Ya. Esto es un postulado. La respuesta es inciso B, ¿no? Inciso B. Ya. Bueno, ¿no? Les dije también, ¿no? En los exámenes de ingreso algunas veces entra una que otra pregunta teórica, sobre todo en la parte de geometría, ¿no? Entonces, por eso es bueno que estén repasando la teoría también, ¿no? No solo los ejercicios, también la teoría, es muy importante. Ya. Vayamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, hallar la suma de los ángulos exteriores a un triángulo, conociendo sus ángulos interiores. A ver, ¿quién me dice qué creen que sea? ¿90, 180, 360, 270? Ninguno. ¿Alguien quiere opinar? 360. 360. Esa es la respuesta, ¿no? Excelente, joven. Esa es la respuesta. 360. Y además, si ustedes recuerdan, o sea, en el capítulo está en los videos, ¿no?, que hemos mandado, en el capítulo de triángulos, pues hay, ¿no? O sea, teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo forma 180 grados. Y después, como tarea, en ahí decía, demuestre que la suma de los ángulos exteriores a un triángulo es 360, ¿no? Y era una tarea que estaba en ese video, ¿no? Pero las tareas no era obligado que lo hagan, ¿no? Pero podían haberlo hecho. Ya, pero a ver, trataríamos un poco, a ver, de demostrar. Eso, ya, o sea, por lo menos haremos algo, ¿no? Para estar seguros, a ver, por lo menos un pequeño cálculo acá. Ya. Miren, este triángulo tiene ángulos interiores. Aquí hay un ángulo, aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, ¿no? Y acá tiene también ángulos exteriores, que enseguida lo vamos a ver. Miren, si prolongamos esta recta, aquí también prolongamos, acá también prolongamos. Entonces vamos a tener ángulos exteriores. Estos que están con celeste son ángulos exteriores. Este es ángulo exterior y ángulo exterior, ¿no? Los que están con amarillo son ángulos interiores. A ver, nos daremos valores hacia el azar. A ver, ya, digamos que este ángulo valga, no sé, a ver, parece mayor a 90 grados, ¿no? A ver, digamos que sea 95 grados.
este ángulo, a ver, es agudo, que sea, no sé, a ver, digamos 35 grados. Miren, ya me estoy inventando. ¿Cuánto será este ángulo, jóvenes? Si este vale 95 y este vale 35. ¿Cuánto será este ángulo? 50. 50. Excelente. Porque la suma tiene que darme 180, ¿no? Sí. ¿No? Eso. 50 más 95 más 35 pueden comprobar que la suma me va a dar 180 grados, ¿no? Pero ahora vamos a hallar estos que son los complementos. Los complementos. Perdón, suplementos, ¿no? Complementos cuando forma 90. Aquí sería suplemento porque la suma me va a dar 180 grados. El suplemento de 50 sería 130, ¿sí o no? 130 grados. El suplemento de 95, ¿cuánto sería? 85. 85. 85, ¿no? Ya. 85. Y el suplemento de 35, 145. 145. Ya. Muy bien. 145 más 35, sí, ¿no? Excelente. Sí. Estamos bien, excelente. Entonces, los que están con celeste son los ángulos externos, ¿no? Y los que están con amarillo son los ángulos internos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la suma de los ángulos internos forma 180 grados. La suma de estos forma 180 grados. Estamos perfectos. Entonces, la suma de estos externos tendría que ser 360, ¿no? A ver, lo vamos a comprobar. Digamos tita, ¿no? O no sé, a ver. La suma de 85 más 130. Y es correcto. ¿Sale? Sí. Sale. Listo, ya han comprobado ustedes. Suman 85 más 130 más 145, a ver, súmenlo en la calculadora o manualmente, como quieran. Esto nos va a dar 360 grados, ¿no? 360 grados. Entonces, fíjense, de una manera medio empírica hemos comprobado que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo cualquiera, bueno, de un triángulo que nos hemos inventado, ¿no? O sea, nos hemos inventado estos valores, hemos hecho la prueba que la suma nos da 360 grados. Evidentemente es el inciso C, ¿no? Entonces, tal vez si alguien no se acuerda de la teoría, pues se puede acordar de esto, ¿no? De que estos son ángulos internos, acá están ángulos externos, puede sumar y puede verificar que es 360 grados, ¿no? Pero si se acuerdan de la teoría, pues la suma de los ángulos externos a cualquier triángulo es 360 grados. Entonces, la respuesta es inciso C. Inciso C. ¿Alguna duda? Creo que no, ¿no? Ya. Entonces, si no hay dudas, vayamos con el siguiente ejercicio. No, hoy día tenemos que hacer 2 exámenes, o sea, 10 preguntas, tenemos que alcanzar. Voy a hacer un poco más rápido, ¿ya? Ya, la pregunta dice, calcule el área del triángulo de lados 3, 4 y 5. Ah, ya. Entonces, fíjense, me está dando un triángulo de lados 3, 4 y 5. Entonces, me están pidiendo calcular el área de ese triángulo. ¿Ya? Me están pidiendo calcular el área de ese triángulo. A ver, vamos a hacernos un triángulo con el... Ya, nos vamos a hacer un triángulo. Quiero hacerme un triángulo, no sé. Ya, digamos ese triángulo. A ver. Ya, ese triángulo. Bien, nos dice que ese triángulo, un lado vale 3, otro lado vale 4 y otro lado vale 5, ¿ya? Bueno, yo por experiencia sé que este es un triángulo rectángulo, porque 3, 4, 5 es un triángulo rectángulo. Pero tal vez muchos aún, como decían un poco, están practicando, tal vez no dominan esa parte, entonces pueden hacer un triángulo cualquiera, ¿no? Como el que yo me he hecho, ¿ya? Como el que yo me he hecho, ¿no? Entonces vamos a hacer de cuenta que no sé qué es rectángulo, ya vamos a ver que ignoro que sea rectángulo. Entonces, estos lados van a ser, ya digamos, el más pequeño que sea 3, el más o menos que este creo que es el que le sigue, que sea 4, y el más grande 5, ¿ya? Pero les repito, este es un triángulo rectángulo, aquí 90 grados, ¿está bien? 90 grados. Pero yo estoy ignorando eso, ¿no? Es decir,
medio que me han dado solo un triángulo con 3 lados, entonces medio que ignoro que sea un triángulo rectángulo, ¿ya? Esto, o sea, ignoro eso. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Si ustedes recuerdan, en la teoría habíamos visto que el área de cualquier triángulo se puede calcular con la base por la altura dividido entre 2, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si yo veo este triángulo, pues yo puedo decir, la base es 3, la altura, me falta la altura, pero es de este vértice al lado opuesto. Esta es la altura, ¿no? Solo que como es triángulo, rectángulo, la altura coincide con el lado, coincide en este caso. Pero yo ignoro eso de momento, ignoro, porque me han dado 3, 4, 5. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Caramba, entonces, imagínense que si ignoro que sea rectángulo, pues ya estoy medio que, tengo que hacer aquí cálculos, ¿no? Para calcular ¿qué se llama? La altura, ¿no? Aquí tendría que serme una recta, aquí partir de 1.5, ¿no? Luego tal vez por algún teorema de Pitágoras calcular la altura. Podría hacer eso, ¿ya? Pero si recuerdan, una clase hemos hecho un repaso, ¿no? De áreas. ¿Se acuerdan, no? Una clase hemos pasado cálculo de áreas. No sé si se acuerdan que hemos avanzado la fórmula de Gerón. Fórmula de Gerón. Fórmula de Gerón. Tal vez algunos se acuerden, espero que se acuerden. La fórmula de Gerón nos decía que el área es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. ¿Sí o no? Esta era la fórmula de Gerón. Ahora, ¿qué era S? S era el semiperímetro. Semiperímetro. ¿Y qué es ABC? ABC simplemente son los lados del triángulo. O sea, este puede ser A, este puede ser A, este puede ser B y este puede ser C. ¿Está bien? Entonces, ese es semiperímetro. Perdón, ese es semiperímetro y ABC son los lados del triángulo. Ahora, ¿qué es semiperímetro? Pues es la mitad del perímetro. Lo colocaré con otro color, ¿no? El amarillo creo que está muy débil. Ya. Entonces, SS es igual al perímetro dividido entre 2. Por eso se llama semiperímetro, o sea, el perímetro dividido entre 2. ¿Qué es el perímetro? Pues el perímetro es la suma de los lados de un triángulo, o sea, la suma de todo el lado exterior. El perímetro va a ser 3 más 5 más 4. Eso me da 12, ¿no? 3 más 5, 8, 8 más 4, 12. Entonces, el perímetro vale 12. Dividido entre 2. 12 dividido entre 2 me da 6. Entonces, el semiperímetro había sido 6. El semiperímetro S, ¿no? Como ya tengo el valor de S, el valor de A, B, C también lo tengo, ¿no? A vale 3, B vale 4, C vale 5. Reemplazo en la fórmula. Entonces, el área, lo haré con negro. El área va a ser igual a la raíz cuadrada, del semiperímetro, que es 6 por S menos A. S menos A sería, ¿cómo sería? Sería 6 menos A. Porque no me, S menos A dice 6 menos A, pero A vale para nosotros 3. Aquí 6 menos 3. Abro otro paréntesis, va a ser S menos B, pero S vale 6. B vale 4. Y el último es S menos C. S vale 6 y C dijimos que vale 5, ¿no? Le hemos dicho que C vale 5. Listo. Hacemos el cálculo y pues bueno, ya vamos a tener el área de nuestro triángulo, que va a ser la raíz cuadrada de 6 por 6. Ese es 3, ¿no? Ya. 6 menos 3. 6 menos 4, 2. Y 6 menos 5 es 1, aquí por 1. ¿Listo? ¿Alguien ya ha calculado esto? 2 por 3, 6. 6 por 6, 36.
1 por 2 es 2. 2 por 3, 6. 6 por 6, 36. Entonces, raíz cuadrada de 36, eso conoce. 6, ¿o no? 6. Raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, el área de nuestro triángulo vale 6 unidades cuadradas, ¿no? 6 unidades cuadradas. ¿Ya? Esta es nuestra respuesta. Respuesta. El área de nuestro triángulo vale 6 unidades cuadradas. La respuesta es inciso B, ¿no? Inciso B. Muy bien. Bueno, pero ¿cuál era la otra manera de calcular? Pues la otra manera de calcular podría ser utilizando esta fórmula, ¿no? Base por altura sobre 2. A ver, ¿cómo sería si utilizaríamos esa fórmula? El área, o sea, aquí otra forma ya, otra forma. Entonces, fíjense, nosotros les había dicho, ¿no? Que yo por experiencia sé que este vale 3, este vale 4, este vale 5. Se trata de un triángulo rectángulo, o sea, esto forma 90 grados. Y dijimos, ¿no? Que en un triángulo rectángulo, la base y la altura coinciden con los catetos. O sea, yo puedo elegir como base 3 y como altura 4. O como base 4 y altura 3. Eso pasa siempre en un triángulo rectángulo. O sea, esto sería base por altura sobre 2, o sea, sería 3 por 4 sobre 2. 3 por 4 sobre 2. 3 por 4, 12. 12 dividido entre 2 es 6, ¿no? El área va a ser igual a 6 unidades cuadradas. ¿No? El mismo que hemos hallado. ¿Está bien? El mismo que hemos hallado. Solo que, como les dije, en este caso nos han dado un triángulo rectángulo, entonces funcionaba este camino. Pero ¿qué tal si no les daban un triángulo rectángulo? ¿Qué tal si les daba, digamos, 8, 14, digamos, no sé, 13, digamos, un triángulo así? Y que no sea rectángulo, que sea un triángulo escaleno, digamos. ¿Van a usar esta fórmula? Pues no, van a tener que calcular la altura, ¿no? Entonces, más fácil es utilizar la fórmula de Gerón. ¿Está bien? Más fácil es utilizar la fórmula de Gerón. Ya, no hay preguntas, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. Ya. Vayamos con la siguiente pregunta del examen de ingreso del año 2005 es esta, ¿no? Sí, 2005. Y bueno, a ver, leeremos la pregunta. ¿Qué dice? En el triángulo ABC, fíjense, triángulo ABC, ahí están los vértices, ¿no? Del triángulo ABC. Se tiene que AB es igual a AC. O sea, aquí, bien, AB es igual a AC, el de abajo. Ah, ya. Bueno, antes que siga leyendo CP, trisecta, etc. Antes que siga. Jóvenes, un triángulo que tiene los dos lados, o que tiene dos lados iguales, ¿qué se llama? Isósceles. Excelente. Isósceles. Este triángulo es isósceles, porque tiene dos lados iguales, nos dice la teoría acá, dice, ¿no? AB igual a AC, o sea, este lado es igual a este lado. Entonces, si es triángulo isósceles, también tienen dos ángulos en comunes. Los ángulos de la base. Este ángulo es el mismo que este, ¿sí o no? Es el mismo. O sea que este ángulo vale 60 grados, ¿no? Ya sabemos esa información. Ya, seguiremos leyendo. Dice que se tiene AB igual a AC, ¿no? Aquí, AB igual a AC. Aquí dice, CP trisecta al ángulo C. CP es esta recta, fíjense, CP es esta recta de acá. Dice que trisecta. La palabra trisecta quiere decir que divide en tres. Bisecta de bisectriz, ¿verdad? Se acuerda que divide en dos. Trisecta divide en tres. Cuatrisecta divide en cuatro. Trisecta significa que divide en tres. El ángulo C. O sea, fíjense, el ángulo en C es este de acá. Dice que esta recta lo divide en tres partes. ¿No? O sea que no sé qué valor será, pero aquí va a ser el mismo que acá y el mismo de acá. ¿Está bien? Eso es trisectar, ¿no? Dividir en tres partes. La pregunta es hallar el ángulo X con toda esa información. ¿Ya? Con toda esa información. Bien. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Que como este es un triángulo
perdón, isósceles, que tiene dos lados iguales, pues también tiene dos ángulos iguales, que serían este de acá y este de acá. Entonces, este ángulo vale 60 grados, ¿sí o no? Ya, aquí vamos a anotarlo. ¿No? Este ángulo vale todo ese ángulo, ¿no? 60 grados. Ya, todo ese ángulo. Ya. Ahora la pregunta que les hago es, ya. La pregunta que les hago ahora es, este ángulo de acá, fíjese, como trisecta, ¿cuánto valdrá este ángulo y este ángulo? 20. ¿Cuánto? 20. 20, excelente. 20, ¿no? Este va a valer 20, este también va a valer 20 y este va a valer 20. Porque la pregunta es trisecta, y si trisecta quiere decir que divide, o sea, los divide el ángulo en ángulos iguales. Este va a valer 20, este va a valer 20, y este va a valer 20 grados, ¿no? Trisecta. Excelente. Entonces, con todos esos datos, pues bueno, tenemos que calcular el ángulo X, ¿ya? El ángulo X. Bien. Miren, para calcular el ángulo X, aquí tenemos un triángulo. Me voy a hacer este triángulo, me voy a volver a graficar este triángulo. Este triángulo de acá, ¿ya? Este de acá, me voy a graficar aquí. Bueno, va a ser un poco mano alzada, no se van a enojar. Ya. Así, ¿no? Es que el Jamboard no tiene la función de recta, sino ahorita con recta lo haría, como en el hidro, ¿no? Ya, van a disculpar que no sea tan triángulo, ¿no? Bueno, aquí hay un triángulo también, pero tendría que rotarlo, ¿no? Tendría que rotarlo y ya. Para no demorar mucho, yo creo que me entienden la idea. Este ángulo vale 20. Este ángulo vale X, este es el que quiero hallar. ¿Ya? Pero no conozco este ángulo, no conozco, este no conozco. No sé cuánto valdrá este ángulo. Pero podemos calcular, fíjense, podemos calcular cuánto vale este ángulo. O sea, primero este ángulo de acá, podemos calcular. Primeramente vamos a calcular este de acá, este ángulo. No sé, a ver, le llamaremos, digamos, alfa, beta, gamma. A ver, gamma le llamaremos, a ver, gamma. ¿Cómo calculamos gamma? Aquí, fíjense, aquí tengo un triángulo. Aquí tengo un triángulo, aquí. Donde este ángulo vale 20. No conozco cuánto vale este ángulo, pero conozco este triángulo grande. Este ángulo vale 60, este ángulo vale 60. La pregunta es, ¿cuánto valdrá este ángulo? ¿Cuánto vale? 60. 60. Es obvio, ¿no? Si este vale 60, este vale 60, este tiene que ser 60, porque la suma de los tres me va a dar 180 grados. O si quieren, a este le dan un valor, no sé qué sea, digamos, el ángulo alfa, y luego dicen alfa más 60 tiene que ser igual a 180. De ahí despejan y les va a dar 60, ¿no? O si quieren, miren, así, por simple observación, hemos visto que esto vale 60. No, o sea, no es necesario tampoco hacer a veces tanto detalle, ¿no? Esto vale 60 grados. 60, 20 y gamma. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale gamma? 100. 100, muy bien. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Por qué 100? Sí, Sí, ¿verdad? porque sumado los tres ángulos, no, los tres, da 180. Sumado los tres da Excelente. 180. No, eso, excelente. La suma de los tres me va a dar 180, ¿no? Entonces no es necesario que yo coloque aquí, digamos, gamma más 60 más 20 igual a 180, ¿no? Eso han visto que lo podemos hacer simplemente observando, así por lógica, como ustedes me han respondido. Aquí es 60, aquí es 20. Pues ¿cuánto me falta para llegar a 180? Me falta 100. Este gamma tiene que valer 100, porque 100 más 60 más 20 es igual a 180 grados, ¿no? ¿Ya? Aunque miren, creo que lo hemos hecho más que todo al tanteo. No al tanteo, no, sino que más con lógica estamos resolviéndolo. Ahora fíjense acá, en esta parte, lo voy a repetir esta parte, porque no se está viendo muy bien, esta parte. Ahí está la recta. Ahí está la recta con puntos suspensivos. Este es el ángulo gamma. Este es el ángulo gamma, que vale 100 grados, ¿no? Y este otro ángulo, este de acá, le daremos a ver una letra que sea el ángulo tita, ¿ya? Tita le llamaremos, ¿ya? Tita, que no conozco cuánto vale tita.
¿Cuánto va a valer tita, jóvenes? Esto me está sencillo. 80. 80. Excelente. Tita va a valer 80 grados. ¿Por qué? Porque tita Un es el ángulo suplemento. Eso. La suma tiene que ser 180 también, ¿no ve? Sí, es un ángulo llano. Ángulo llano, ¿no? Ángulo llano. O como también habíamos visto que es el suplemento, ¿no? Tita es el suplemento de 100 grados. O sea, 80 es el suplemento de 100, ¿no? La suma de estos dos tiene que darme 180 grados. Entonces, tita vale 80 grados. Y listo. Ya tengo tita. Conozco el ángulo tita, que es 80 grados. Conozco este ángulo que vale 20. ¿Cuánto va a valer X? 80. 80, ¿no? 80 grados. Sí. Ok, excelente. Ya, o si quieren, ya esta parte lo vamos a hacer con cálculo, ya para que no digan que lo hemos resuelto muy así muy a la rápida, ¿no? Ya, esto lo vamos a hacer con cálculos, ¿ya? Listo. Vamos a decir que X más tita más 20 es igual a 180 grados. De ahí, X va a ser igual a 180 menos 20. Tita pasa con menos tita, pero tita vale 80, está aquí con menos 80. ¿No? Entonces, X va a ser igual a 80, ¿no? Porque menos 20 menos 80 es menos 100. 180 menos 100 me da 80. ¿No? Entonces, X vale 80 grados. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? 80. La respuesta es inciso D. ¿Ya? Aquí también, ¿no? Aquí también pueden hacerse esos cálculos, ¿no? Que hemos hecho aquí, ¿no? Aquí, digamos, gamma más 20 más 60 es igual a 180 de ahí despejar, ¿no? Pueden hacer esos cálculos, ¿no? O también como lo hemos hecho ya un poco más directo, ¿no? En los exámenes de ingreso, pues acaso, en el procedimiento no interesa mucho, ¿no? Lo que interesa más es que lleguen a la solución correcta, ¿no? A la solución correcta. Porque ustedes son varios, en el día se les tiene que dar las respuestas, entonces a veces no hay tiempo para revisar el procedimiento de cada uno, ¿no? Entonces, por eso lo que más interesa es que encuentren la solución, ¿no? O sea, que lleguen al inciso correcto. Por eso nos esforzamos en A, B, C, en dar opciones. Bien. ¿Alguna duda tal vez? ¿Algo que no esté claro? Creo que está todo claro. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Aquí lo nuevo que hemos visto ha sido eso de trisecta, ¿no? Trisecta que a un ángulo lo divide en tres partes, ¿no? Esa es la parte de trisecta. Ya. Continuemos. Hoy tenemos que hacer 10 preguntas, ¿no? O sea, este es el examen del 2005. Nos falta del 2006. Ya. A ver. Esta pregunta número 5. ¿Qué nos dice? Hallar el área del rectángulo de base 2 inscrito en el triángulo isósceles de base 4 y altura 8. Bueno, para empezar nos dice que es triángulo isósceles, ¿no? Ya, isósceles. Entonces la gráfica me dice, pues, bueno, triángulo isósceles, ¿no? De base 4. Cuando nos dice base, o sea, nos dice que es el lado no común, ¿no? Base es el lado no común, o sea, este va a ser el lado no común y este va a ser los lados comunes, o mejor dicho, los lados iguales. Este va a ser lado igual, porque el triángulo, no, dice isósceles, ¿no? Sí, pues tiene dos lados iguales, lado igual, y la base que es diferente. Base 4, o sea, toda esta distancia va a valer 4, eso dice. De acá a acá vale 4. Y la altura vale 8. Fíjense, altura no es lado, ¿no? No es lado. En el triángulo rectángulo sí coincide con el lado, pero en el triángulo isósceles, en el equilátero no, ¿no ver? No. O sea, la altura es esta. De un vértice al lado opuesto una perpendicular. No se olviden que esa es la altura. Bien, ¿qué más nos dice? Hallar el área de un rectángulo de base 2. También nos dan la base del rectángulo que quiero hallar, o sea, el área del rectángulo que quiero hallar. Entonces, lo que necesitaría sería esta altura, ¿no? ¿Por qué? Porque el área de un rectángulo es base por altura. Necesito esta altura. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esa altura de la siguiente manera. No sé, a ver, a esta altura le podemos llamar H, digamos, ¿no? O Y si quieren. H vamos a llamar a esta alturita.
Y aquí vamos a partirlo ya a la mitad. Ya. Y además no se olviden que esto vale 4. Esto vale 4. ¿Sí o no? Porque aquí nos dice triángulo isósceles de base 4. Acá está la base, esto vale 4. Y la altura es 8. Si es 4, hasta la mitad nomás. Hasta, fíjense, acá es la mitad, lo que me ha hecho puntos suspensivos. Entonces, ¿cuánto valdrá esta parte? ¿Cuánto vale esta parte? ¿Cuánto vale? Dos. 2. 2. 2, ¿verdad? 2. O sea, a simple vista se ve que es simétrico, ¿no? Porque además este triángulo es isósceles, ¿no? Este lado es igual, va a ser igual. Entonces, a simple vista se ve que al partir la mitad, pues aquí va a ser 2, aquí va a ser 2, ¿no? Aquí va a ser 2 y aquí va a ser 2. Otra pregunta que les hago. Si, fíjense, en el rectángulo, todo este pedazo vale 2, todo este de acá vale 2. ¿Cuánto valdrá de estos dos puntos suspensivos hasta acá? 1. 1, excelente. ¿Y este de acá? Igual. 1, ¿verdad? 1, porque 1 más 1, 2. Bien, hasta ahí estamos correctos. Esta alturita de acá vale 8, este vale 1, este vale h. La pregunta es, ¿cuánto va a valer este pedazo de acá, este de acá? 1. 1, porque fíjense, todo este grande vale 2 y este vale 1. Esto es resta de segmentos, va a ser 2 menos 1, pues es 1. Este lado también vale 1. O sea, de acá a acá vale 1, ¿no? 1. Miren, 1 más 1, 2. Esta distancia vale 2, ¿no? Excelente. Ya. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí vamos a utilizar lo que se conoce como semejanza de triángulos, ¿no? Porque aquí tenemos triángulos semejantes, un triángulo pequeño y un triángulo grande, ¿ya? Yo les había dicho en una clase que es preferible ver semejanza de triángulos desde el punto de vista de la trigonometría. Es más cómodo, ¿ya? Es más cómodo, para que no se confundan. Es más cómodo. Fíjense, aquí me voy a dar un ángulo. Podría darme también aquí el ángulo, ¿ya? Porque aquí tengo, fíjense, aquí tengo un triángulo rectángulo grande y aquí tengo un triángulo rectángulo pequeño. Aquí me estoy dando el ángulo. Ese ángulo que sea, no sé, alfa, digamos, ¿ya? Alfa, este ángulo de acá, alfa. Y ahora vamos a calcular esta relación, fíjense. Tangente de alfa. Vamos a calcular tangente de alfa en el triángulo grande, en este triángulo grande, en este grande. En este triángulo grande. Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Aquí es 90 grados. Tangente de un ángulo, ustedes recuerdan que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Ajá. Bien, entonces en el triángulo grande, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? El del frente. Este, ¿no? Este. ¿Y cuál es su longitud de este? ¿Cuánto vale? 8. 8. Entonces aquí va a ser 8 sobre cateto adyacente. En el triángulo grande, ¿cuánto vale el cateto adyacente? 2. 2. Entonces va a ser aquí 8 sobre 2. Anotaremos eso. 8 sobre 2. ¿Verdad? En el triángulo grande, en el triángulo grande. Ahora en el triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, pero igual vamos a calcular tangente de alfa, entonces el igual lo vamos a colocar aquí. ¿Ya? Aquí, al ladito mismo, porque tangente de alfa igual. Ahora en el triángulo pequeño. Este es el triángulo pequeño. Y sigue siendo alfa, el mismo ángulo. Tangente de alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿El opuesto cuánto vale? En este triángulo pequeño. El opuesto a alfa. 4. 4, no sé. 2. H, ¿sí o no? Este. A esta longitud le hemos llamado H. ¿O no? No conocemos ahorita cuánto vale. H. Entonces, H sobre cateto adyacente, que sería 1. 1, ¿no? O sea, esta longitud de acá no conocemos. No sabemos cuánto vale. Entonces, H sobre 1. En el triángulo pequeño. H sobre 1. ¿Ya? Y esta parte de acá es lo que se llama como semejanza de triángulos. Esta parte.
Esta parte se llama semejanza de triángulos, ¿ya? Pero han visto que es más fácil hallar desde el punto de vista de la trigonometría, ¿no? O sea, esta parte para ayudarnos nomás, ¿ya? Esta parte. Hasta aquí se acabó, digamos, ¿no? Lo de trigonometría, más va a ser geometría. ¿No? Esta parte para ayudarnos nomás. Y esto es semejanza de triángulos, fíjense. Es proporción 8 entre 2 igual a h sobre 1, ¿no? 8 sobre 2 igual a h sobre 1, ¿verdad? Acá está. 8 sobre 2 igual a h sobre 1, ¿no? Semejanza de triángulos. Bien. De acá quiero despejar h, porque cuando calcule el valor de h ya voy a poder calcular el área del rectángulo que quiero. A ver, despejaremos h. 8 dividido entre 2 es 4. H dividido entre 1 es h. Entonces, el valor de h es 4. ¿No? El valor de h es 4. O sea, esta altura vale 4. ¿No? Vale 4. Y lo hemos calculado, por si acaso, ¿no? O sea, ya de una manera más analítica, ¿no? Porque qué tal si esto está más abajo, más aquí, entonces, bueno. ¿Cuál va a ser entonces el área del rectángulo? Por tanto, el área del rectángulo, de este que está achurado, va a ser base por altura. La base vale 2, fíjense. La base vale 2. Por la altura. Y la altura vale h, pero el valor de h hemos hallado que vale 4. Entonces el área del rectángulo va a ser igual a 2 por 4, 8. 8 unidades cuadradas, ¿no? Porque es que se llama área, unidad cuadrada. Y listo, ya está calculado. Esta es la respuesta. Inciso A. 8, ¿no? 8.